la ley que sería objeto de la consulta. Permítame saludar a esta hora al señor ministro del Interior, Armando Benedetti. Ministro, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Muy buenos días, Gustavo, a la mesa y a todas las personas que nos escuchan. Ministro, ¿cómo es el asunto que usted está comentando del papayazo que les dieron ayer en el Congreso de la República? Bueno, a ver, resulta que, se lo voy a decir rápidamente para no molestar, es que esta reforma laboral tiene sus bondades, entre ellas que se reconozca el pago del 100%, lo que tenga que ver del recargo dominical y festivo, que la jornada nocturna no empiece a las 6 sino a las 9, que exista mayor estabilidad laboral, que tenga que votarlo por procesos disciplinarios, etcétera, de que los aprendices no sean esclavizados, sino tengan algunos el 60% del salario mínimo y otros en la práctica el 100%, que las plataformas digitales, los rapis, estén vinculados con contrato, tengan seguridad social, que las madres comunitarias estén contratadas, tengan seguridad social, etcétera. Este tipo de situaciones que son productos de sentencias de la Corte, de convenios internacionales, del programa del presidente Petro, que además se tienen que cambiar porque estamos cambiando un código que fue hecho en 1950. Entonces, este tipo de situaciones son por un bloqueo institucional de 8 senadores. ¿Por qué hablo de bloqueo institucional? La Comisión Séptima tiene 14 miembros y hay 6 ponentes que están por el archivo. Es lo que siempre se ha estilado. Los ponentes que están por la negativa por el archivo lo han hecho. Yo lo hice durante 20 años si no estaba de acuerdo con el proyecto. Pero aquí se colaron 2 más. Y entonces firman 8 de los 14. Es como si mañana hay unos ponentes en la plenaria de la Cámara y en la plenaria de la Cámara hay 58 o 55 senadores que firman la ponencia. Eso nunca había pasado. Nunca había pasado que unas personas que no son ponentes firmen para buscar unas mallas y mandar un mensaje. Lo hicieron casi que como si fuera un asalto de forma encapuchado. Y en el Congreso siempre se estila que la oposición se habla con el gobierno, se sientan con el gobierno, etcétera, para concertar, se ponen líneas rojas y si no se llega a un acuerdo, pues cada sector de oposición o de coalición presenta el proyecto de acuerdo a la conveniencia o los acuerdos que se den. Esta vez no sucedió nada de eso, entonces por eso se habla de un bloqueo institucional y viene entonces la jugada, si me permite la palabra, audaz por parte del presidente de la República y del gobierno de irse a una consulta. Cuando yo digo que se da la papaya es porque se va a quedar clara las bondades de este proyecto de ley, de cómo hay 8 senadores, después de que es el tercer debate, porque ya van surtido 2, ya queda clarísimo de que es un bloqueo institucional. En el Congreso siempre ha habido transacciones, pongamos la palabra fea, negociaciones, acuerdos, concertaciones, pero siempre se dan si la clase dirigente quiere. Es clarísimo que este pacto de sangre que hicieron los 8 senadores no se da porque la clase dirigente no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque los gremios no quieren, porque no quiere la ANDI, porque no quiere un candidato a la presidencia, porque no quieren alcaldes y gobernadores de las regiones, que son los que están promoviendo a alguno de ellos que no se apruebe este proyecto. Ministro, ¿cómo será este proceso de consulta? ¿Se va a preguntar uno a uno el articulado de esta reforma laboral o se trata de una pregunta general donde la gente diga aprueba o no la reforma laboral, sí o no? ¿Cómo va a ser? A ver, ministro. Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación con el ministro. Volvemos en un momento. En El Popular, queremos que inicies el día recibiendo buena rentabilidad con tu cuenta para ahorrar. En Caracol Radio son las 8:22. Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas. Llega la nueva tarjeta de crédito posible del Banco Popular, diseñada para pensionados con ingresos de 1 y 2 salarios mínimos. Tu viaje hoy es posible. Tu emprendimiento es posible. Ese curso que siempre quisiste hacer también es posible. Tus viajes, emprendimientos y metas ahora son posibles. Disfruta de estos y muchos más beneficios exclusivos para ti. Solicítala ya en nuestras oficinas. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6 a.m. de Caracol Radio. 8:22, recuperamos la comunicación con el señor ministro del Interior, Diana Saray. Repítale la pregunta, por favor, al ministro. Qué pena. Ministro, le preguntaba cómo será este proceso de consulta, si se va a preguntar una a una sobre cada uno de los artículos que trae esta reforma laboral, o si será una sola pregunta general donde la gente diga aprueba sí o no la reforma laboral. A ver, lo que se dice es, usted le gusta la reforma laboral y dentro de ella se pueden hacer algunas preguntas determinadas y generales. Por ejemplo, ¿usted le gustaría que se reconociera que el pago del 100% del recargo dominical y festivo, que hoy es el 75%? Eso puede ser dentro de una pregunta, otra pregunta. Si usted revisa la ley dice preguntas, pero eso tendrá que ser parte de una arquitectura de jurisprudencia y de arquitectura con abogados de cómo tiene que ser la pregunta, pero no tiene que ser todos los artículos de la ley. Ministro, cuando ayer anunció el presidente esta decisión de la consulta popular, se refirió a la necesidad de acabar el bloqueo institucional que generó el Congreso. ¿En qué consiste ese bloqueo? Y desconocer la actividad legítima de la Comisión Séptima del Congreso y la posibilidad del archivo negativo, ¿no es asimismo un bloqueo institucional por otra vía? No, porque ahorita estaba explicando que la Comisión tiene 14 miembros de la Comisión Séptima, de los cuales 8 firmaron la ponencia negativa cuando solamente habían 6 ponentes ahí en esa firma de 8. Nunca ha pasado de que le pongo la plenaria, hay 10 ponentes y entonces aparezcan 55 senadores firmando por la negativa. Eso nunca ha pasado. Lo que ha pasado siempre es que se debate muy rápido o se vota muy rápido o se vota de forma apresurada, que es como lo que más puede incomodar al gobierno o a la oposición, pero nunca había pasado que se colaran las personas que no son ponentes y firmaran desde ya. Eso es un bloqueo institucional, porque no quisieron hablar con el gobierno, no quisieron concertar con el gobierno, no quisieron debatir en el Congreso y mucho menos decidieron antes de firmar la ponencia negativa. Ministro, entendí también que el gobierno está considerando, además de la consulta popular que usted ha explicado, también verificar cuáles son los senadores que votaron por esa ponencia negativa, mirar a qué partidos pertenecen y de pronto si tienen ministerios, pues cambiarlos o votar ministros. ¿Es así? No, fíjese que no, eso se podría contemplar dentro de un análisis en principio, pero no es una decisión, y es fuera del presidente y él decidirá si eso se debe hacer o no se debe hacer, porque usted sabe que hay ministros dentro de un acuerdo nacional, están los verdes, está el partido de la U, un sector del partido conservador, y es posible que entre un sector del partido liberal, y eso se llamaría un acuerdo nacional que hace parte del gabinete. Entonces eso podría estar en un primer análisis, pero esa determinación no se ha tomado. Señor ministro del Interior, ¿qué pasa si esa consulta o ese mecanismo fracasa? Bueno, eso sería un desastre, tendría que admitírselo, pero es al contrario. Nosotros vemos como que es una papaya, que es un terreno, un escenario que nos ha brindado la oposición, o esta intransigencia que hicieron estos 8 senadores de demostrar, de ir a un mecanismo de participación que está por encima del Congreso y de cualquier voluntad dentro del Congreso de la República, está por encima, y por lo tanto consultar las bases del petrismo. También no es que el que vota la consulta sea petrista, movilizar movilizaciones sociales como las indígenas, la de los jóvenes, etcétera, que van a estar dentro del debate político de esta consulta. Doctor Benedetti, ¿por qué no aclararle a la audiencia esta eventual incoherencia? Y si no es así, pues le agradezco aclarárnosla. Se dice que pues, se va a promover esta consulta popular, pero otro lado se dice que no se renuncia al trámite de los proyectos estos de salud y el laboral en el Congreso, pero por otro lado también paralelamente el ministro de Trabajo señala que están preparando una serie de decretos reglamentarios para efectos precisamente de darle curso a esta reforma.
Pero más que una incoherencia, yo no veo que nada vaya en contravía de lo uno o lo otro. Por ejemplo, es irreversible que se va a hacer la consulta popular. Es irreversible, así se siga tramitando dentro del Congreso de la República la reforma laboral. Y eso, como lo dijo el presidente anoche en la locución, es una reforma social, donde se incluirían temas de la reforma pensional, de la reforma laboral y de la reforma a la salud. Entonces, que algunas cosas se pueden hacer por decreto ahora mismo no va en contravía de que en las calles haya las movilizaciones y la gente sepa y sienta qué es lo que quiere el gobierno por esa clase obrera, que es mucho más allá de lo que es un sindicato. Ministro, quiero volver sobre lo que dicen las personas en las redes sociales del adelantamiento del debate electoral del 2026 y que si algo saben hacer usted y el presidente Petro es campaña y movilizar personas, pero que ahora pues lo van a poder hacer con plata pública. ¿Qué responderles? Que de pronto tiene razón, pero no en el tema de que se va a hacer con platas públicas. Lo que estamos es tocando un tema bajo un mecanismo de participación. No hay que usar plata pública para una campaña en una consulta popular, porque van a estar los medios de comunicación, todo el mundo va a tener acceso, hay unos recursos que se disponen para unos y otros, etcétera, así que todo será dentro de la ley y no es usando plata pública. Es posible pero yo no soy el que estoy llamando a adelantar los temas de campaña ahora mismo, es la intransigencia y el bloqueo institucional que sucedió ayer. En consultas, referendos, plebiscitos pasados, ha habido confusión de los electores. Ahora el gobierno pretende, señor ministro, consultarles 2 e incluso hasta 3 reformas, porque también se habló de la posibilidad de consultar algo a la pensional. ¿Eso no confunde mucho más a la gente? No, lo que pasa es que cada uno es especial, ¿no? El referendo recuerda usted que el referendo tiene un proceso, es que tiene que ser ley, después un control constitucional y tiene unas votaciones y unos umbrales diferentes. Santos hizo el plebiscito, Duque hizo el de anticorrupción con base en unas firmas que había recogido los verdes, etcétera. Esto es mucho más sencillo porque aquí tiene que ser preguntas claras, determinadas, y como es una consulta, usted le puede preguntar, y perdona que siga insistiendo en ejemplo con esto, pero para hacerme entender mejor, usted quiere que se le reconozca el 100% de los dominicales y festivos. Hasta ahí llega la pregunta. Usted no se está complicando. Usted quiere que, no sé, que la hora de la jornada nocturna arranque a las 6 de la tarde y no a las 9. Eso no va a complicar nada, porque son expresiones que se dieron en una campaña presidencial del presidente Santos que fue abrumadoramente votada, que además son fallos de la Corte, que además son convenios internacionales, que además usted está reformando una ley de 1950. Doctor Benedetti, si el Senado, en cuanto a la revisión de esta consulta popular, o la Corte Constitucional en lo que hace del control que ella tiene que surtir, niegan esta posibilidad, ¿ustedes acatan esas determinaciones? Yo no estoy seguro, pero no le estoy diciendo que no vetado, pero no estoy seguro que tenga que ir a control de la Corte. Lo que yo tengo entendido es que en este mecanismo que puede usar el presidente de la República, él con sus ministros firman el pedimento de la consulta ante el Senado y se tramita como una proposición. Una vez redactada como una proposición, el Senado dice sí o no, entonces se llama a elecciones los siguientes 3 meses y es el presidente de la República quien determina la fecha para llamar a elecciones. No hay control constitucional, o sea que es algo rápido, si se quiere. Estamos hablando de julio, por ponerle una fecha tentativa sin correr, pero son cuentas alegres sacadas ahora mismo. Entonces, yo no veo un Congreso, un Senado, elegido popularmente diciéndole al pueblo que no. Pero si lo llegara a hacer, sería otro papayazo, porque entonces en 2026 será la verdadera consulta popular en elecciones de marzo de hoy en un año de que quién está o no con la clase obrera. Ministro, tenemos que entender que cualquier reforma, por ejemplo la de la jurisdicción agraria, si se niega en su trámite en el legislativo, ¿termina también en la consulta popular? ¿Todo lo que se niegue va a consulta? No, yo creo, mire, por ejemplo, para ella, hoy a las 4 de la tarde hay reunión con los ministros y los ponentes, y esa es una reforma completamente que me imagino que
habrá una ponencia mayoritaria y habrá una negativa, pero esa se llevará. Pero qué tal que para poner un ejemplo, se presentaran más de la mitad de la comisión firmando sin ser ponentes la negativa. Es que lo que quiero llamar, es posible que yo no me sepa hacerme expresar bien, pero lo que le quiero explicar es que eso nunca ha pasado, de que los miembros mayoritarios de la comisión firmaran para decir al gobierno que no. Siempre se ha votado, siempre se ha debatido, pero nunca había pasado de que la mayoría de los miembros firmara para archivar una ponencia. Señor ministro, una última inquietud para usted en un plano ya, digamos, que como funcionario, ¿cómo se sintió ayer con todo esto que pasó? ¿Qué le dio? ¿Rabia, mortificación, decepción? ¿Cómo enfrentó esto? Tristeza. Ministro, muchas gracias. Muy amable. Un abrazo. Cuídese mucho.